Hola, aquí inicia una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El gobierno de Líbano y Hezbollah aceptaron la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego con Israel, aunque con condiciones. La noticia se da horas después de un segundo día consecutivo de ataques israelíes en zonas centrales de Beirut que dejaron 5 muertos. El grupo chiita respondió con cohetes que dejaron una persona muerta en Israel. Un llamado al cese al fuego en Líbano y Gaza, pero no en Ucrania, y es precisamente lo que pidieron en su comunicado conjunto los líderes del G20. Los mandatarios se reunieron en Río de Janeiro para el inicio del encuentro. Ampliamos desde Brasil. Donald Trump declararía emergencia nacional para usar el ejército en las deportaciones masivas de migrantes. Él mismo dio el anuncio a través de la red social Truth Social. En breve les explicamos cómo funciona esta medida con nuestra corresponsal en Washington. Vamos a empezar. En Medio Oriente, Israel volvió a atacar el centro de Beirut, la capital de Líbano. El Ministerio de Salud afirma que al menos 5 personas murieron. Los bombardeos afectaron un barrio central donde estaban muchas personas desplazadas de otras partes del país. En respuesta, Hezbollah disparó misiles contra Tel Aviv y el norte de Israel, dejando al menos una persona muerta. En paralelo, ambos bandos siguen negociando y Líbano y Hezbollah aceptaron este lunes una propuesta de cese el fuego apoyada por Estados Unidos, pero con condiciones. Más detalles con William Gazo. Beirut de nuevo blanco de ataques israelíes. Los últimos bombardeos afectaron el barrio de Zokak El Blat, una zona densamente poblada del centro de la capital y cercana a edificios gubernamentales. Es la tercera vez en 2 días que los sectores centrales de la ciudad sufren ataques. En la mañana, las bombas mataron a 2 personas en un barrio vecino. En el momento de la explosión había muchos gritos, hasta el punto de que podía oír a mi hija, que tiene 7 años, llamándome papá, papá, papá. A causa del humo, no podían respirar desde arriba. No sé cómo subí. La puerta que estaba abriendo estaba en llamas, ardía. No sé cómo la abrí. Subí y los saqué de entre los escombros. En represalia, Hezbollah disparó misiles contra Tel Aviv y el norte de Israel, ataques que dejaron al menos a una persona muerta y varios heridos. Y estos operativos ocurren mientras avanzan las discusiones sobre un alto el fuego entre Hezbollah e Israel. Líbano y Hezbollah han aceptado una propuesta de tregua de Estados Unidos, aunque con comentarios. Israel no hizo declaraciones al respecto, pero ya advirtió de que un potencial cese al fuego no pondrá fin a sus operativos militares. Pero lo más importante no es el papel del acuerdo con Hezbollah, aunque exista. Con el debido respeto, el papel en sí no es suficiente. Nos veremos obligados a garantizar nuestra seguridad en el norte y a llevar a cabo operaciones contra los ataques de Hezbollah, incluso después de un alto el fuego, que nadie dice que vaya a durar. Más de 3.500 personas murieron desde octubre del año pasado, según las autoridades libanesas, la mayoría desde la intervención israelí en el país árabe en septiembre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió que Estados Unidos diera luz verde a Ucrania para usar armas de largo alcance contra Rusia, como lo señalan los medios de comunicación del país. Hoy el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, habló en rueda de prensa, pero no confirmó tal autorización y solo se limitó a decir que el Ejecutivo apoyará a Ucrania hasta el último día y que a Biden aún le quedan 2 meses de mandato. Cuando se mira la posición del público estadounidense sobre el apoyo a Ucrania, se evidencia un apoyo abrumador y existe un apoyo abrumador en el Congreso para proporcionar esta ayuda a Ucrania, por lo que vamos a seguir proporcionándola y sacarla toda por la puerta antes de que dejemos el cargo. El pueblo estadounidense eligió a Joe Biden para un mandato de 4 años, no para un mandato de 3 años y 10 meses, y utilizaremos cada día de nuestro mandato para perseguir los intereses de política exterior que creemos que están en nombre de los intereses del pueblo estadounidense.
Hoy comenzó la cumbre de los líderes del G20 en Río de Janeiro y al final de la jornada firmaron un comunicado conjunto en el que piden un cese del fuego en Gaza y Líbano. En cuanto a Ucrania, tuvieron un lenguaje más dócil y se limitaron a escoger o acoger con satisfacción las iniciativas constructivas en favor de la paz en ese país. Nuestra corresponsal Valeria Zacone nos cuenta qué más pasó hoy desde la ciudad carioca. Ha sido un día muy intenso en la cumbre de jefes de Estado del G20. Por la mañana, Lula lanzó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y consiguió el apoyo de 82 países, incluida Argentina, que en un primer momento se había negado. Ya por la tarde se habló de la reforma de la gobernanza global y Lula aprovechó para mostrar sus ideas sobre la situación geopolítica actual. Condenó la invasión de Ucrania y de la Franja de Gaza, pero también criticó la aplicación de sanciones económicas de forma unilateral a algunos países, sin hablar abiertamente de Rusia. Además, atacó vehementemente el neoliberalismo, dijo que ha fracasado, que genera desigualdad, pero también fomenta el odio y la violencia dentro de los países y conlleva una amenaza para la democracia, y en ese sentido se opuso prácticamente al discurso del presidente Milei de Argentina, que hizo una defensa del neoliberalismo y dijo que es importante reducir la presencia del Estado y su rayo de acción. Ya sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, Lula sabemos que es un deseo que viene de mucho tiempo. Dijo que es muy importante para ampliar la presencia y la fuerza de los países emergentes, y también recordó que la inoperancia del Consejo de Seguridad ha sido en sí mismo una amenaza a la paz y a la seguridad en el mundo. Y mañana siguen las reuniones. Por la mañana se hablará de transición energética y de desarrollo sostenible. Vamos a Francia. En el mayor productor agrícola de la Unión Europea hay protestas de agricultores contra el acuerdo de libre comercio entre el bloque y los países sudamericanos que integran el Mercosur. Un tratado que temen ponga en riesgo su forma de subsistencia. Para el análisis vamos a saludar hoy a Adriano Spedaletti. Él es codirector o director de la carpeta de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, sede Mendoza, y además autor del libro El Mercosur en el laberinto intergubernamental. Adriano, gracias por acompañarnos aquí en France 24. No, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. Abordemos primero el tema del descontento en Francia con el Mercosur. Adriano, ¿por qué las movilizaciones en contra de este acuerdo se concentran allí en ese país? Bueno, en realidad lo de Francia es una cuestión que podríamos llamarlo que es una tradición, que tiene que ver con un proteccionismo, entre comillas, que siempre ha tenido Francia con el sector agrícola, que esto nació ya desde la PAC, la política europea común, en el año 62, y básicamente para llevarlo ahora al presente, los sectores franceses es sobre todo la cuestión medioambiental, laboral y de reglamentaria. Consideran básicamente que esos tres puntos harían que competencia los productos agrícolas del Mercosur para de competencia desleal del Mercosur esos áreas un poquito más laxos en su aplicación. Adriano, ¿puede lograrse un acuerdo Mercosur-Unión Europea sin contar con Francia? Pues otros países europeos sí están a favor de este acuerdo. Bueno, en realidad el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que bueno, como saben que lleva ya casi 25 años de negociaciones, en el 2019 fue la fecha en la cual se logró un preacuerdo. Eso no fue un acuerdo formal, fue un preacuerdo político. Podríamos decir que es un acuerdo mixto, y es un acuerdo mixto significa que tiene dos partes o dos patas. En la parte del acuerdo comercial puede avanzar la Unión Europea sin necesidad de ratificación de los estados, y la parte de lo que es cooperación y cuestiones de diálogo político sí requiere ratificación de los estados. Pero Ursula von der Leyen fue muy clara hoy en día y dijo que si no hay un acuerdo político, si no hay un consenso político en la Unión Europea, ella no va a avanzar a pesar de que tenga las competencias para hacerlo. Aparentemente en los estados del Mercosur, que sí requieren de una ratificación por parte de los congresos de los estados, habría, porque Lula lo estaría apoyando según lo que manifestó hoy, un acuerdo que después requiere plasmarse en los congresos de cada uno de los estados. O sea que
como están las condiciones hoy en día, yo diría que por lo que dijo Ursula von der Leyen, la respuesta es vamos a tener que seguir esperando. Bien, y finalmente, Adriano, ¿qué es lo que incluye específicamente este acuerdo entre ambas partes en términos generales? Bueno, como dije, este es un acuerdo que obviamente principalmente lo que tiene es esta disminución gradual de barreras arancelarias para llegar a un acuerdo de libre comercio en un 90-92% de los productos que tienen ambos bloques, pero también es un acuerdo que tiene otros elementos que es muy importante para la Unión Europea, como dije anteriormente, que tiene que ver con conceptos de cooperación y diálogo político. Y entiendo yo que como está el escenario del mundo actual, Europa está en una especie de encrucijada entre las dos potencias de Estados Unidos y China. Por lo tanto, yo creo que Europa tiene una buena oportunidad de encontrar nuevos mercados. Ejemplo de ello es el apoyo de Alemania, que no es un dato menor, porque Alemania se ha dado cuenta a través de lo que dijo Olaf Scholz, que va a tener que buscar nuevos mercados a raíz de la invasión de productos chinos. Por lo tanto, yo creo que si hay un empuje de Alemania, puede haber también alguna esperanza de que esto tenga un buen pronóstico. Bien, era Adriano Spedaletti, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica en Argentina, sede Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos a entender este tema aquí en Contexto Global. No, gracias a ustedes. Cambiamos de tema, pasamos a Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump planea utilizar el ejército para que ayude en su política de deportación masiva de migrantes indocumentados. Así lo afirmó el republicano en la red social Truth Social. Para ello, tendría que activar la emergencia nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, nos explica cómo ejecutaría esta medida y qué impedimentos encontraría. La activación de la emergencia nacional le permite al presidente de Estados Unidos esquivar al Congreso y no necesitar su autorización para desplegar al Ejército Nacional dentro del territorio para que le ayude a garantizar la seguridad e implementar leyes que permitan garantizar la seguridad de acuerdo con el criterio del presidente. Sin embargo, hacerlo marcaría un punto de giro con las tareas que tradicionalmente desempeña el Ejército, que no se encarga tradicionalmente de implementar y garantizar la seguridad a nivel nacional. Además, para cumplir su promesa de campaña de realizar una deportación masiva en el primer día, el presidente Donald Trump necesitaría además contar con mucho dinero. Según el Consejo para la Migración estadounidense, que es una organización sin ánimo de lucro, a pesar de que cuente con el apoyo de la Guardia Nacional, necesitaría contratar más oficiales migratorios, más jueces migratorios, así como ampliar o construir nuevos centros de detención y costear los vuelos de repatriación, por lo que podría terminar pagando 315.000 millones de dólares para hacerlo en una sola operación, como lo ha prometido. Además, podría enfrentarse a los bloqueos de las cortes a medida que los migrantes y organizaciones defensoras de migración presenten recursos a la justicia para impedirlo. Sin embargo, para llevar a cabo su agenda, el presidente electo, antes de llegar al cargo, ya ha nominado a varias personas de línea dura que se encargarán de asesorarlo y de garantizar que estas políticas se lleven a cabo. Para el Departamento de Seguridad Nacional, nominó a Kristi Noem, que como gobernadora del estado de Dakota del Norte, envió precisamente a la Guardia Nacional de su estado a Texas a apoyar las labores en la frontera, y como jefe del Departamento de Justicia para fiscal general, nominó a Matt Gaetz, quien en julio visitó El Salvador y declaró su admiración a la megacárcel de Nayib Bukele. En Venezuela, el gobierno insiste en que hay un plan para afectar las instalaciones de petróleo y gas y habla de sabotaje, a pesar de que la oposición culpa a las autoridades por los cortes de luz. En la línea oficial, hoy la ministra de Petróleo y vicepresidenta Delcy Rodríguez añadió que capturaron a 11 personas sospechosas de la explosión que ocurrió el pasado 11 de noviembre. Escuchemos lo que dijo la funcionaria. Ya las responsabilidades se han determinado. 11 personas con responsabilidad en estos actos criminales han sido privados de libertad y están bajo investigación. Hay un extranjero evadido. Se fue del país el mismo día que realizó esta maniobra dolosa que causó la explosión en este corazón de distribución de gas del país.
Hasta aquí este informativo de Contexto Global por France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque ya viene Amal Bergman con un nuevo capítulo de África 7 días. Quédense con nosotros.